internacional sobre la situación de Palestina, que es lamentable, que llevamos más de 50 años y la comunidad internacional, a pesar de las 26 resoluciones de condena de Naciones Unidas, Israel no quiere acatar ninguna, que no cumple el derecho internacional humanitario, digamos que está concentrado en el tema de las obligaciones como país ocupante, no lo hace, donde no respeta ninguno de los derechos de los ciudadanos palestinos. Entonces creo que este segundo objetivo de Hamas es volver a poner en la mesa, en la agenda internacional, la situación de Palestina. Y creo que un tercero que está más, digamos, con un objetivo más político interno, en Palestina, el pueblo palestino, es la discusión que existe entre Al-Fatah y Hamas. Al-Fatah es el partido digamos, es un partido que históricamente ha negado, ha rechazado el uso de las armas para dar la pelea o para reivindicar las exigencias del pueblo palestino, que era su líder Arafat, quien llevó varias negociaciones en los años pasados, antes de su fallecimiento, y Hamas, que ha sido una organización que abiertamente ha utilizado las armas para pues luchar contra lo que hace Israel contra el pueblo palestino. No hay que olvidar que, pues, digamos, en la franja de Gaza, aquí quien ha ganado políticamente ha sido Hamas, lo distinto a Cisjordania, que eso, pues, digamos, ha sido liderado principalmente por el partido Al-Fatah, de Arafat, y creo yo que eso es una posición también política interna del pueblo palestino, es decirle, mire, los únicos que realmente están haciendo algo por el pueblo palestino es Hamas, que es una reivindicación del pueblo que está poniendo el tema en la agenda internacional. Entonces creo yo que eso también tiene un tercer objetivo, que es ganar más adeptos palestinos en la parte de Cisjordania, con el propósito de darle un respaldo. Profesor, hablemos precisamente de Cisjordania, ¿no? Cisjordania ahorita ha tenido uno de los o de los mayores éxodos a diferentes partes de Europa, precisamente por esa guerra interna que se está viviendo en estos momentos, y ahora se está pronunciando de una manera un poco más violenta de lo que se ha vivido en los últimos años. Pero en Cisjordania precisamente se ha visto ese éxodo masivo. Eso se huyen es primeramente por el miedo, pero lo otro también es por las mismas amenazas de lo que está haciendo pues estos grupos internos hacia los locales. Digamos que el primer factor de huida de los palestinos es por los ataques sistemáticos y las violaciones sistemáticas del gobierno israelí contra la población palestina. Para entender eso, digamos que no hay que olvidar en enero de este año y en junio de este año los dos ataques que ha hecho Israel con helicópteros, bombardeando campos de refugiados, que además esto dentro del derecho internacional humanitario está prohibido atacar campos de refugiados. Han bombardeado en julio, perdón, 3 de julio, por ejemplo, bombardearon un campo que es el campo de Jenin, y que obviamente pues eso ha llevado a que la gente se desplace. No, tampoco se puede dejar de lado que también dentro de esa puja interna Hamas y otros grupos están haciendo digamos, una fuerza, también se están midiendo militarmente en Cisjordania, pero realmente el factor principal de desplazamiento de los palestinos en Cisjordania, la zona A, que es dentro de los acuerdos de Oslo, se debe a esos ataques. Otro elemento que está llevando a que las personas, pues digamos, se desplacen los palestinos, es el aumento de los colonos israelíes, ¿no? No hay que olvidar que incluso este año la corte israelí autorizó cada vez más asentamientos de los colonos, y eso ha llevado a que se destruyan cada vez más casas de los palestinos en Cisjordania. Y cuando los palestinos solicitan ante el tribunal un permiso de construcción de vivienda, es imposible. Y esto no lo dice Manuel Rairán, este profesor, lo dice, pues digamos, organismos internacionales, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones que por años han estado denunciando esta situación. Mire, para darle un ejemplo, estas son cifras que estuve recolectando este fin de semana de Naciones Unidas, y desde el 2008, esto es de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, del 2008, desde enero del 2008 hasta septiembre del 2023, es decir, el mes pasado antes de que sucediera esta situación, de 6.715 víctimas dentro de la ocupación israelí a territorio palestino, el 95% de los muertos
son palestinos y tan solo el 4.6% son israelíes. Y cuando uno mira las cifras de heridos en ese mismo periodo de tiempo, de acuerdo a Naciones Unidas, de 158.867 heridos, el 96% son palestinos y el 4% israelíes. Luego aquí ha habido una situación sistemática y este desplazamiento no es nuevo, es un desplazamiento histórico y que obviamente aquí uno tiene que condenar la muerte de todo tipo de civil, sea palestino o sea israelí. Claramente que lo que hizo Hamas es completamente condenable y va en contra del derecho internacional humanitario. Sin duda alguna eso hay que condenar, pero también hay que condenar sin hipocresías lo que durante 50 años Israel ha estado cometiendo abusos y violaciones contra el pueblo palestino. Se dice que la Franja de Gaza es la cárcel más grande del mundo a cielo abierto. Las mujeres palestinas han perdido sus hijos al pasar la Franja de Gaza para poder ir a un hospital. No las dejan pasar. Hoy no hay alimentos, no hay agua. Israel ha tapado las fuentes de agua en Cisjordania, les ha echado cemento para que los palestinos no accedan al agua. Y esto ha sido completamente, digamos, a la luz del derecho internacional y lastimosamente hay una hipocresía dentro de la comunidad internacional, una alta solidaridad siempre para los países de Occidente, pero también una alta silenciamiento frente a estas situaciones de los más vulnerables, creo yo. Profesor, en este territorio la tensión pues es constante, ¿no? Sin embargo, pues digamos esta forma se ha mantenido allí hasta pues estas últimas escaladas de violencia, y sin embargo pues bajo este último acontecimiento que pues ya incluso el ministro israelí aseguró esta declaración de estado de guerra, y pues desde ese punto me gustaría preguntarle la lectura de este acontecimiento, qué tan prolongado puede hacer estos enfrentamientos, y pues si desde allí habrá una solución en el corto plazo para que las víctimas sean mucho menores, porque estamos hablando ya de cerca de 1.100 personas fallecidas en menos de 76 horas. Sí, la verdad es que la situación de aquí hacia adelante yo la veo cada vez más fuerte para el pueblo palestino realmente. Ya declaraciones por ejemplo, del ministro de Defensa esta mañana israelí tratando a los palestinos como animales, o sea, es decir, una deshumanización del pueblo palestino para legitimar cualquier ataque. Yo creo que para entender eso hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera de ellas es que claramente Israel tiene el derecho a defenderse, tiene el derecho a responder, pero esa respuesta no quiere decir que no tenga límites. Israel tiene que cumplir el derecho internacional humanitario y sus acciones y los asesinatos que haga tienen que ser realmente en proporcionalidad, uno, como lo dice el derecho internacional humanitario, y dos, selectivos. Es decir, lo que estamos viendo hoy, desde ayer y hoy, es que Israel ha bombardeado toda Gaza, o sea, sin importar que sea vivienda civil, jardines, hospitales, lo que sea, lo ha bombardeado, y no solamente ayer y hoy, años atrás lo han hecho, lo han seguido haciendo, ¿cierto? Entonces, claramente Israel tiene derecho a defenderse, pero en proporcionalidad y cumpliendo unos elementos jurídicos internacionales. El otro punto es a nivel interno, que me parece muy interesante, porque el gobierno de Benjamin Netanyahu es uno de los gobiernos ultraderechistas abiertamente xenófobo y me atrevería a decir que abiertamente genocida. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Digamos, no hay que olvidar el discurso de Benjamin Netanyahu en Naciones Unidas, en donde muestra un mapa en donde elimina la existencia del Estado palestino. Y eso, pues, eso es inaceptable, que un presidente de un país presente un mapa borrando una nación, ¿sí? Uno, eso. Dos, 3 semanas atrás, Benjamin Netanyahu en otro evento internacional mencionó que supuestamente, sí, ustedes lo pueden buscar por redes sociales, eso es público, mencionaba que Hitler no quería exterminar a los judíos, solamente los quería expulsar, pero que fue un líder árabe palestino, musulmán, que convenció
a Hitler de aniquilar a los judíos. Y por lo tanto la responsabilidad era de los árabes musulmanes palestinos. O sea, una manera de limpiar lo que hizo Hitler, Europa, que además también Europa durante el siglo XIX tuvo una política sistemática de sacar a los judíos, porque en ese momento los judíos eran el pueblo paria, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial los incluyen como aliados a través de la política sionista. Entonces, ¿por qué digo esto? Para entender la lógica interna. A nivel interno, en Israel, también el pueblo israelí en gran proporción ha estado en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu, que como lo decía anteriormente es un gobierno ultraderechista, que cada vez más ha tomado medidas para oprimir al pueblo palestino, y muchos israelíes no están de acuerdo con esta situación. Claramente Israel quiere, digamos que el gobierno de Benjamín Netanyahu quiere poner los ojos frente a Hamas, ¿cierto? Pero con esto quiere tapar también un asunto que con lo que inicié, y es que Israel siempre se ha caracterizado por tener una de las fuerzas militares más avanzadas. Israel es uno de los países productores de inteligencia y armamento y de venta de armamento en el mundo. De hecho, Israel le vende armamento a Birmania, gobierno que hace otro genocidio contra un pueblo, y ahí no hay ninguna condena. Es Israel el proveedor de esas armas. Israel tiene el centro de inteligencia más importante y más avanzado en el mundo, superado desde la CIA, el MI5, M6 en el Reino Unido, que es el Mossad. Y aún así, digamos, hoy quieren, internamente dentro del debate, quieren centrar el debate hacia afuera, hacia Hamas, para tapar los problemas que ellos han tenido a nivel interno, que hoy digamos, en la palestra política, en la palestra pública de Israel, muchos se preguntan qué pasó con la inteligencia. Tienen un muro que separa a la Franja de Gaza con Israel, completamente militarizado, que además tiene cámaras por donde quiera, y que nadie se haya dado cuenta de lo que había pasado, lo que estaba preparando Hamas desde hace un año y haciendo inteligencia y contrainteligencia. Entonces acá creo que la discusión la están tapando, y es uno, qué pasa con los servicios de inteligencia del ejército, y dos, esa política caracterizada de Benjamín Netanyahu de opresión contra el pueblo palestino y el incumplimiento de los acuerdos de Oslo de los años 90, y que obviamente este gobierno ultraderechista, xenófobo abiertamente, pues digamos no lo ha cumplido. Y que claramente eso va a terminar perjudicando sin duda alguna al pueblo israelí, como lo pudimos evidenciar este fin de semana, porque son los que pagan los platos rotos, pero también van a seguir pagando lastimosamente el pueblo palestino, porque como hemos evidenciado en las últimas imágenes, Israel no está haciendo ataques selectivos, está bombardeando a toda Franja de Gaza, casas, viviendas, hospitales, jardines, colegios palestinos. Entonces creo que aquí lastimosamente va a seguir siendo perjudicado es la población tanto israelí como la palestina. Así es, profesor, es una situación bastante preocupante en la que se está desplegando en este momento digamos, en todo este orden entre Israel y Palestina, perdón. Y además todos estos eventos también están dejando muchas preguntas en plano internacional. De hecho, Netanyahu ha tenido también repercusiones a nivel internacional, porque muchas personas, como lo estaba diciendo hace unos minutos, el profesor, ellos están pronunciando y están diciendo: hay protestas, hay un montón de cosas en contra de los regímenes y también de las propuestas autoritarias que tienen. Pero por otro lado, hay diferentes países, como lo es Alemania y como lo es Austria, que ya negaron su participación monetaria hacia Palestina. ¿Eso qué podría significar? ¿Que están a favor de lo que están haciendo desde Israel? No, yo no creo que lo podríamos asumir como un tema de que estén a favor de Israel, aunque históricamente, digamos, el apoyo alemán hacia Israel, de Estados Unidos, del Reino Unido, pues ha sido marcado, ¿no? Eso no se puede negar tampoco. Yo creo que, me parece, desde mi opinión, desde mi lectura, creo que los países occidentales han reaccionado muy mal. Quitarle los fondos al pueblo palestino, pues es es asfixiar al pueblo palestino, no al grupo Hamas, ¿no? ¿Entender? Es seguir asfixiando a la población que hoy no, Israel le quitó la luz, no hay alimentos, que además pasan es por esta situación, pero si uno mira en perspectiva histórica, pues los palestinos han tenido que construir túneles
por debajo de la franja de Gaza, por los muros, para pasar alimentos, porque el ejército israelí no les permite ingresar ni medicamentos, ni alimentos, ni siquiera, ni hablemos de la pandemia, porque además Israel ni siquiera les dio una vacuna cuando ellos tenían 4 veces más de vacunas que tenían para su pueblo suficiente, ¿no? No les dieron ni una y siguieron inclusive atacando hospitales. Creo yo que Occidente, retomando el tema, creo que Occidente no ha reaccionado de la mejor manera, porque creo que una manera prudente, sensata de Occidente no es quitarle los fondos al pueblo palestino que ya de por sí estaba mal, sino es hacer un llamado a la calma, ¿sí? A ambas partes. Decirle a Israel que también tiene que limitarse en sus acciones, que tiene que respetar el derecho internacional humanitario. Y por el contrario, además, crear una mesa de diálogo. Yo no veo ninguna postura actualmente que apunte a eso, ¿sí? Que se haga un llamamiento a la calma, a los acuerdos de diálogo, a crear acciones dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, propuestas de mesas de diálogo y que se apoyen temas humanitarios, porque además esto cuando suceden estas situaciones, comúnmente no permiten tampoco ingresar ambulancias. Lo que pasó ayer y esta mañana es eso. Han bombardeado Franja de Gaza y el ejército israelí no está permitiendo el ingreso de ambulancias para atender a civiles palestinos, ¿sí? Entonces creo yo que aquí ha habido una reacción claramente que apunta a favorecer más que toda la posición de Israel, ¿no es cierto?, de asfixiar cada vez más la población palestina y como, pues, digamos, reflexionando, pues, digamos, como en estos días, desde esta situación, creo yo que estos tipos de reacciones siguen fortaleciendo esas lógicas coloniales, ¿no? En donde, como lo decía anteriormente, hay un exceso de solidaridad cuando pasa un ataque terrorista o cuando pasa un ataque de esta magnitud en Francia, en Israel, en Estados Unidos, hay un exceso de solidaridad, todo el mundo pone sus banderas en monumentos, ¿no? Pero cuando pasan otros países vulnerables, hay un silencio, ¿no? Y entonces ese exceso de solidaridad frente a esos países uno lo compara en un exceso de un grado de impunidad frente a otros países en donde la mayoría de países fuertes del sistema internacional hacen y deshacen. Y claramente eso pues genera malestar, genera bastante, pues es un acto de hipocresía y obviamente eso lo hace difícil también de poder resolver. La solución acá sin duda alguna creo yo que es el diálogo, dos, el respeto al derecho internacional humanitario, que está atado a la protección de la población civil de ambas naciones, tanto de los israelíes como de los palestinos. Y tercero, creo yo que aquí hay que volver a recobrar los acuerdos de Oslo de los 90 y la propuesta de Naciones Unidas de 1947 que Israel no quiere aceptar, que es dos estados, dos estados, dos estados. Sin eso, creo que no va a haber ningún avance. El gobierno de Benjamín Netanyahu no quiere dos estados, quiere solo un estado de Israel en el territorio palestino y que obviamente eso pues no tiene, digamos, asidero en un mundo como el de hoy, y que además es lastimoso que además cuando digamos, haciendo un análisis de por qué llegamos acá, vemos lo de los campos de Jenin, no pasa nada que Israel bombardeó con helicópteros un campo de refugiados, se condenó, pero no hay ninguna sanción frente a Israel. Pero además, dos, hemos evidenciado, digamos, lo de Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel, cuando internacionalmente se ha reconocido que Jerusalén es una capital internacional, no es ni de los palestinos ni es de los israelíes. La capital de Israel es Tel Aviv, no Jerusalén. Y creo que estas acciones también de Trump, de trasladar la capital, la embajada de Estados Unidos supuestamente a la capital de Israel, que no es a Jerusalén, pues obviamente eso marca una posición a favor de Israel y de las acciones de Israel frente a la población civil palestina.
Profesor Manuel, usted a través de redes sociales pues publicó un trino en el que dice: con el ataque de Hamas a Israel, las víctimas seguirán siendo los palestinos. Este hermoso pueblo siempre ha estado a la merced de los abusos de Occidente y bajo el silencio del derecho internacional. Frente a esto me gustaría preguntarle, porque se desarrolló también un Consejo de Seguridad de la ONU abordando o centrándose específicamente en este escenario pues de crímenes de guerra, como se denominó desde allí, y me gustaría preguntarle, ¿este Consejo de Seguridad entonces funcionó para algo, sirve para algo en este escenario? Porque pues definitivamente el conflicto continúa y desde allí también se habla incluso pues el fracaso de lo que podrían ser los acuerdos de Oslo. Es una gran pregunta en la medida que creo yo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el 2011 ha estado en una crisis, y precisamente por las situaciones que han pasado en Medio Oriente. Cuando vemos, por ejemplo, la situación de Libia en el año 2011, por primera vez se aplica la doctrina de responsabilidad, o también conocida como la doctrina R2P. Esta doctrina lo que apunta es que cuando un mandatario somete a su pueblo, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir, ¿sí? De intervenir el país, como lo hicieron en 2011 con Muammar Gaddafi, ¿cierto? Esta situación, digamos, llevó a que Libia hoy esté dividida completamente, en que haya emergido allí también el Estado Islámico, y en donde hoy Libia se encuentre completamente en un caos. En ese momento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos fue el que propuso la aplicación de esa doctrina de R2P. La acción militar estuvo dirigida por los franceses y los británicos, y que se demostró que iban era por los campos petroleros y gasíferos, ¿sí? Rusia y China en su momento se abstuvieron de votar. En el año 2016 volvió Estados Unidos a proponer la aplicación de la doctrina R2P, y en esa ocasión, ahí sí, China y Rusia le pusieron veto a esa propuesta por las consecuencias que 5 años atrás había dejado de la doctrina R2P, y que hoy se mantiene la situación en caos de Libia. Estas dos situaciones han llevado a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cada vez más se polarice. Y en la medida que se polarice, claramente eso hace que en las propuestas se veten, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueda tomar acciones más allá de tal vez autorizar pasos de ayudas humanitarias. Yo tengo un capítulo en un libro donde desarrollo, por ejemplo, todas las resoluciones de Naciones Unidas, en el caso de Siria específicamente, y cómo los organismos regionales lograron subsanar esa parálisis que hay dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin duda alguna, creo que eso es un motivo para hacer una reforma de las instituciones internacionales, porque estamos en un mundo cada vez más con una ausencia de liderazgo que se caracteriza por una competencia a gran escala, sin un resultado claro y con niveles suficientes entre Estados Unidos y China, y eso hace que las diferentes instituciones internacionales se paralicen, y eso hace que claramente el derecho internacional público no pueda cumplir su propósito. Otro elemento que me parece importante, más allá del Consejo de Seguridad, digamos que en el elemento como tan particular de Medio Oriente, es que así Naciones Unidas haya resuelto, haya emitido varias resoluciones, se condene siempre en asambleas generales lo que hace Israel en Palestina, es difícil que digamos, que el derecho internacional haga algo frente a Israel, porque pues Israel no lo hace. Israel tiene además, sus aliados principales son Occidente, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, las grandes potencias del mundo, y por eso pues Israel queda, pues digamos que en cierto grado de libertad de hacer lo que desee. Entonces, claramente por eso creo que el derecho internacional ha fallado, no solamente por la parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino también en esa falta de dientes, por decirlo de alguna manera, para poder ejecutar esas resoluciones. Y esto lo digo no es por lo que esté pasando desde el 2016 a hoy con ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino con las resoluciones que vienen desde años y que no se han cumplido. Entonces, creo yo que pues digamos, hay un limitante dentro del derecho internacional, y que obviamente eso también ha sido un factor que anima a que otros grupos como Hamas termine tomando una solución armada
a su problema, que cosa que en la que no estoy de acuerdo y por eso menciono, hay que condenar lo que hizo claramente Hamas, porque además atacar población civil, niños, digamos, a personas adultas mayores, asesinar a jóvenes en medio de un concierto, pues eso no tiene presentación, eso va en contra del derecho internacional humanitario. Y por el contrario, ese tipo de acciones lo que hacen es animar más las reacciones hostiles, violentas y el incumplimiento del derecho internacional humanitario de Israel contra el pueblo palestino. Entonces, creo que acá hay que hacer una reflexión con mesura y con mucha sabiduría, y teniendo en cuenta que el diálogo y la diplomacia son los únicos mecanismos realmente para poderle garantizar a ambas partes sus posiciones y su existencia en sí mismo. Profesor Manuel, bajo este escenario que también pues ya diferentes, digamos, como usted lo menciona, potencias y han tenido ese pronunciamiento de apoyo sobre uno u otro territorio o actor de este conflicto, me gustaría preguntarle si esto pudiera tener algún tipo de escalada en escenarios mucho más amplios, mundialmente hablando. Pues vimos, por ejemplo, aquí en la embajada de Israel en Colombia, cómo pues fue vandalizada con pues insignias, símbolos con apología nazi, bueno, y diferentes acontecimientos que pasaron respecto a esto, y esto podría tener entonces una escalada mundial. Sí, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. Una, que es, sin duda alguna, si uno mira lo de las Torres Gemelas, el ataque de Charlie Hebdo en 2015 en Francia y esta situación, sin duda alguna, después de estos acontecimientos mortíferos, comúnmente hay una expansión de islamofobia, de arabafobia y claramente antisemitismo. Digamos que por eso hay que hacer un llamado a la calma, tanto a los líderes políticos, a la prensa, a la gente que está en redes sociales, replicando videos con mensajes de odio, de aniquilar o acabar al pueblo palestino. Creo que hay que tener mesura con eso porque siempre hay un aumento de este tipo de fobias frente a los árabes, hacia el Islam o hacia los judíos. Entonces, eso es un primer elemento. Otro elemento que es lo que me preocupa a mí, y es que, pues, digamos, leyendo diferentes cuentas de estrategas, asesores de Occidente, pues me preocupan las narrativas que están creando hoy, ¿no? Entonces, lo primero es que ya están diciendo que los académicos que defienden al pueblo palestino son neomarxistas y que hay que despedirlos de las universidades, cosa que me preocupa porque pues aquí no estamos hablando si es pro palestino o pro Israel, aquí estamos hablando de derechos, del derecho humano, ¿no? Del derecho internacional humanitario, ¿sí? Dos, es preocupante porque ya estos mismos asesores se están vinculando entonces a Irán que supuestamente financió a Hamas, que con la plata que le liberó Estados Unidos a Irán en las semanas pasadas fue lo que financió. De eso no hay pruebas, de eso aún no hay pruebas de que Irán le haya dado dinero. Sí, tampoco se puede negar que Irán abiertamente ha apoyado a Hamas en otras ocasiones, pero en esta situación en particular todavía no se sabe. Eh, Irán, por ejemplo, no creo que estuviera tampoco, le convenga esta situación en la medida que hace unos meses, gracias a China, Irán pudo llegar a un acuerdo y restablecer sus relaciones con Arabia Saudita, que era uno de sus competidores abiertos y francos dentro del escenario regional. E Irán ya pudo hacer relaciones diplomáticas con este país. Entonces, a Irán lo que menos le interesa es que otra vez Medio Oriente caiga en un caos de guerra, como lo pasó desde el año 2011 o antes. Entonces, esto me parece algo pues realmente raro, pero claro, están creando estas narrativas otros están planteando que China tiene también, digamos, un interés de confrontar a Estados Unidos en la región. Tampoco lo veo. China en este momento, como lo decía anteriormente, China está ayudando a crear acuerdos y a crear espacios de diálogo entre estos países que tienen dificultades diplomáticas o conflictos históricos y que los ha logrado para crear comercio con la moneda propia, porque además otra cosa, China está comerciando ya con moneda propia, sacando el dólar de Arabia Saudita, de Irán, y eso claramente tiene una afectación a Occidente. Entonces tampoco China
veo que tenga un interés de realmente que esa región vuelva a tener una inestabilidad en la medida que está creando negocios China en esa región del mundo. Entonces tampoco lo veo. Entonces, claramente creo yo que esto se está, digamos, tendrá como consecuencia un cambio en el escenario, en el ajedrez geopolítico de Medio Oriente. Israel claramente va, como ya lo ha demostrado, va a atacar sin piedad, sin restricción jurídica internacional alguna. Estados Unidos, tengo entendido que movilizó una tropa, que es otra cosa, movilizó su fuerza naval. Digo, aquí es donde tienen que llamar, es el diálogo, no movilizar tropas. ¿Cierto? Entonces, sin duda alguna, creo que va a haber esos dos elementos a tener en cuenta, el tema del aumento de odio hacia los árabes, hacia los musulmanes y hacia el pueblo judío, que claramente eso hay que condenarlo. Y obviamente lo segundo, vamos a ver cambios geopolíticos también en la zona, que vamos a ver cómo esa correlación de fuerzas, que hoy desde mi lectura es negativa para Estados Unidos, vamos a ver si eso le va a favorecer ahora a Estados Unidos con esta nueva situación sucedía con Hamas. Estamos al diálogo con Manuel Rairán, magíster en ciencia política orientada a relaciones internacionales y especialidad en diplomacia y resolución de conflictos. Un análisis muy completo sobre este escenario que se vive en Medio Oriente, esto en medio del conflicto palestino-israelí. Profesor, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en Revista de la Mañana. No, a ustedes como siempre por su invitación, por abrirme sus micrófonos y bueno, desearles una excelente semana a todos los radioescuchas, a ustedes también, y que ojalá esta situación cese y que siempre se priorice el derecho internacional humanitario para ambos pueblos, tanto para los palestinos como para los israelíes. Muchísimas gracias, pues el escenario realmente es complejo allí en Medio Oriente y el llamado, como lo hace el profesor Manuel Rairán, es el llamado a la calma, al diálogo y pues que todas estas instancias de diálogo se agoten antes de continuar en un escenario de violencia como el que se vive allí en Franja de Gaza. Ya son las 8 de la mañana, 57 minutos, seguimos al aire en Revista de la Mañana.